Bienvenidos a su programa Plural. En esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Enrique Rovirosa, quien viene a charlar con nosotros acerca del paquete económico. Bienvenido, licenciado Enrique. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias por asistir. Todavía el año pasado, licenciado, el gobierno decía que la crisis económica que se estaba viendo en Estados Unidos iba a impactar en México de manera de una gripita. Después pasaría a ser una pulmonía. Y hoy día se habla de un colapso económico. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se haya pasado por todos estos estadios, por todos estos adjetivos? Bueno, en efecto, allá por a finales de febrero del año pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, en una conferencia que dio, habló de la fortaleza de las finanzas públicas en México y en general de la economía, y en esa ocasión dijo que la crisis que se avecinaba, porque ya desde entonces se estaba hablando de una crisis, la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, que iba a tener un impacto mínimo en el caso de México y que cuando mucho pues nos iba a dar un famoso catarrito. Esta postura dijéramos, se volvió a ratificar allá por el mes de agosto por el presidente durante el New York Summit en la ciudad de Nueva York, diciendo exactamente lo mismo, ¿no? De que la crisis, esta ya declarada a finales de septiembre, pues iba a tener un impacto mínimo. La verdad es de que hasta ahorita lo que podemos inferir es de que las autoridades mexicanas subestimaron el impacto de la crisis internacional, fueron muy optimistas o en demasía, y eso quizás evitó que en un momento dado se tomaran medidas, dijéramos, de corte, de austeridad y de prevención ante lo que se avecinaba, lo cual desgraciadamente a la final de cuentas pues se tradujo en que las cosas empeoraran. Ok, bien. No podemos negar que la crisis actual que está viviendo el país provino de afuera, pero también tenemos que mencionar que el país viene sobrellevando problemas estructurales que desencadenan no solo una crisis económica, sino también social y política. Ante esto, ¿cuáles son los errores o qué es lo que se ha dejado de hacer para que el país se encuentre en la delicada situación en la que está hoy en día? Bueno, en efecto, la crisis internacional repercutió no solamente en México, sino en todo el mundo. Estados Unidos, como ya todos saben, es el principal motor de la economía mundial a través de los altos consumos que tiene. Estados Unidos representa el 40% aproximadamente del PIB mundial. Entonces, si la economía norteamericana se cae, tiene repercusiones en todos aquellos países, sobre todo que dependen de exportaciones hacia Estados Unidos. Esto obviamente repercutió, repito, a nivel internacional, no solamente por el aspecto de las exportaciones, sino por la interrelación que existe en el sistema financiero hoy día mundial. Todas las instituciones bancarias del mundo de alguna manera interactúan a través del intercambio de documentos, papeles comerciales, a la vez que las mismas bolsas de valores también tienen esa injerencia a través de los movimientos de capital. Entonces, esta crisis nos afectó a todos, y a México en particular, aparentemente en el caso de América Latina es ahorita el país más afectado. Las razones pues ya las sabemos, más del 80%, cerca del 90% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. El turismo pues dependemos en un porcentaje similar en cuanto a la llegada de norteamericanos, y el aspecto de las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que envían dinero a los connacionales para efectos de mantener, sobre todo en las regiones más, dijéramos, menos prósperas del país. Entonces a nosotros nos ha repercutido de manera extraordinaria por esas tres razones fundamentalmente. Y hay una cuarta, que es nuestra alta dependencia con el petróleo. Como ustedes saben, en los últimos 5 años, los precios internacionales llegaron a estar hasta cerca de $150 el barril, y eso permitió que el país tuviera unos ingresos extraordinarios muy cuantiosos, que pudieran ser del orden de los cerca de los 300,000 millones de dólares en un plazo relativamente muy corto. Y si bien las finanzas públicas ya venían desde tiempo atrás dependiendo de las exportaciones del petróleo, con estos ingresos extraordinarios que se dieron con motivo del alza de los precios internacionales del crudo, pues nos hicimos todavía más dependientes.
viene la debacle de la caída de los precios internacionales, que empezaron alrededor de los $60, cuando estuvieron, repito, a 150, aunado a una baja en la producción del principal pozo que genera las exportaciones mexicanas, que es el caso de Cantarell, y eso pues desequilibró todas las finanzas públicas, particularmente para este año y los años que siguen. Entonces, si bien es cierto que la debacle internacional nos afectó sobremanera, también lo es de que hemos cometido muchos errores en México en cuanto al manejo de las finanzas públicas, porque no se tomaron las medidas para evitar que en un momento dado de suceder lo que sucedió, nos afectara en la forma como nos ha afectado. Y esto se pudo haber previsto, ¿verdad? De hecho, habíamos muchos, el caso de un servidor, escribí muchos artículos al respecto hace algunos años, donde mencionaba precisamente el hecho de que era un riesgo muy elevado que siguiéramos dependiendo tanto de los ingresos extraordinarios, que nos hiciéramos dependientes y que toda la estructura gubernamental dependiera, como depende actualmente de los ingresos petroleros, ¿no? Entonces, de manera concreta, la respuesta es, en parte es cierto que tuvimos efectos del extranjero, pero también una gran parte se debe a la irresponsabilidad, porque hay que decirlo claramente, con lo que se vino manejando ese recurso agotable que tenemos en México, ¿no? Ahora bien, frente a la crisis que enfrenta el país, el Ejecutivo propuso un paquete económico que se basa en un aumento en los impuestos y la aplicación de medidas de austeridad con los recortes presupuestales. Comenzando, ¿qué tan posible es que lo anterior se lleve del discurso a la realidad? ¿Y en qué beneficia y en qué perjudica la aprobación de este paquete económico a los partidos políticos? Son varias preguntas en una, ¿no? Pero mira, yo como veo la situación es la siguiente, y esto creo que vale la pena aclararlo porque no todo el mundo lo señala de manera muy clara. La Secretaría de Hacienda lo que ha hecho es presentar un paquete para resolver el problema que se presenta de inmediato, que es el de la falta de recursos para seguir financiando el gasto público en la forma como se ha hecho en los últimos años. Hay en efecto un boquete de cerca de 380,000 millones según la Secretaría de Hacienda, que según otros pudiera llegar hasta 500,000 millones. Todavía no sabemos el monto exacto porque hay muchas variables que van a afectarlo finalmente, pero es una realidad. Al recortarse los ingresos de petróleo por una menor cantidad de exportación y menor precio, pues ahí hay una parte que afecta a las finanzas públicas. Por otro, la misma crisis económica ha hecho que baje la demanda de la mayor parte de los productos, que muchas empresas tengan dificultades, al grado que han cerrado muchas, han despedido empleados, y en general el consumo se ha caído en el país, producto de esta situación. Y entonces, al caerse el consumo, por un lado, al tener las empresas menos ganancias por otro, o el cierre de las mismas, pues hay menos recaudación, tanto de impuestos sobre la renta como impuesto al valor agregado y los impuestos especiales. Entonces el gobierno tiene en efecto un boquete producto de esta situación de la caída de ingresos petroleros y caída de ingresos por recaudación. Y ahorita lo que ha hecho Hacienda es simplemente presentar la manera como ella ve para subsanar esa crisis. Ahora, esa situación pues responde a la postura de Hacienda, que además yo debo decir que en lo particular pienso que es totalmente válida la postura de Hacienda. Para eso está, ¿no? El secretario de Finanzas dice, pues no me alcanzan los ingresos que tengo para seguir manteniendo esta estructura de gasto. Las opciones que tengo son estas: endeudamiento, aumento de impuestos, aumento de precios de los bienes y servicios que proporciona el Estado, y aquí está la combinación como yo creo. Yo creo que en ese sentido el Ejecutivo ha hecho bien su labor. Pero lo que sucede es que el problema que tenemos ahorita no es pasajero, es, como ya lo habías mencionado tú, producto de varios años de venir haciendo las cosas mal, en el sentido de que nos hicimos muy dependientes, como ya lo mencioné anteriormente, de los ingresos petroleros. Entonces, cuando se presenta esta coyuntura, yo digo, y muchos también piensan igual, es el momento, ¿verdad?, para que el país analice lo que se venía haciendo mal y rectifique. Y en ese sentido ya no es una cuestión que le corresponde a la Secretaría de Hacienda o al Ejecutivo, es una cuestión que nos corresponde a todos los mexicanos, representando a través de nuestros representados que están en el Congreso, tanto los legisladores como los senadores. Y ellos tienen la última palabra. Ellos podrán decir que simplemente resolvamos el problema coyuntural de este año, o de una vez tomen el asunto
a fondo y se vayan a cambios que eviten que en el futuro volvamos a caer en una situación como la que estamos en este momento.